Siempre es un placer compartir con el ingeniero Agustín, sobre todo por la impronta que le da a su gestión, a su trabajo. Leonardo, recurso humano, ¿cómo te encontraste y cómo está hoy, digamos? Bueno, claramente, digamos, en una empresa de servicio en general, el tema de recursos humanos es un tema importante. En el caso de SAMEP, eso está todavía más potenciado, claro, porque en las sucesivas gestiones hubo un incremento muy importante en cuanto a la cantidad de gente que estaba trabajando en SAMEP. Entonces, bueno, ese es mi punto de partida. O sea, yo parto de la base del servicio, la gente importante, el SAMEP es aún más importante. Claro. La realidad es que uno ve dentro de SAMEP, ve gente muy comprometida y que tiene la camiseta puesta de SAMEP grabada. Y eso es algo que yo destaco y no voy a dejar de destacar cuantas veces sea necesario. A veces es indudable que hay que trasladar ese de tener la camiseta puesta a un concepto que es tener la camiseta puesta del usuario. O sea, yo soy un convencido que la frase "la patria es el otro" es una frase realmente muy profunda. Y en el servicio, realmente el objetivo del servicio es el otro. ¿Sí? Ninguno de nosotros se autovalida por su propia existencia, claro. Sino se valida en la medida que da un buen servicio o que se compromete con el otro. ¿Sí? Entonces, yo creo que esa mudanza de un concepto de soy SAMEP y estoy orgulloso a soy de alguna manera una persona que le da un servicio al resto de los chaqueños importantes. ¿Sí? Claro. O sea, siempre remarcar el tema del servicio al otro. Esa es una impronta que yo intento darle a mi gestión. Se rescató mucho el concepto de cliente. Sí, es rescatarle el concepto de cliente, claro, y rescatar, digamos, el significado último de lo que significa nuestro trabajo. Porque claro, la realidad es que uno puede, como en la vida, pasan muchos colectivos delante. Sí, sí. Pero no es lo mismo tomar cualquier colectivo que tomar el colectivo que uno quiere tomar. Entonces, nuestro colectivo es realmente dar agua y dar un servicio de clapas bueno. Claro. Y entender que a partir de eso nosotros nos convertimos en una ayuda más para una mejor calidad de vida de nuestros comprovincianos y una oportunidad de progreso para nuestra sociedad. Claro. Porque en el fondo, digamos, además de dar mejor calidad de vida, en el fondo las empresas van a terminar radicándose en lugares que tengan servicio. Y en el fondo uno, claro, de los servicios es el agua y es las cloacas. Es fundamental. Es fundamental. Para cualquier industria. Para cualquier industria. Entonces, esa conjunción de entender de que somos agentes dinamizadores del bienestar y al mismo tiempo agentes en una organización como SAMEP es fundamental. Después uno puede ir a cuestiones técnicas. O sea, ¿tiene gente comprometida? Sí. ¿Tiene gente que se debería lograr mejor empatía y mejor compromiso? Es lo que vamos a intentar y es lo que estamos intentando. Después de cuestiones técnicas, es el nivel de profesionalización de los cuadros de SAMEP. ¿Es el óptimo? No. O sea, nosotros tenemos, digamos, una composición dentro de SAMEP que en el fondo invita a tener que hacer muchas capacitaciones para poder lograr la empresa del futuro. Claro. ¿Por qué? Porque solo el 8% de nuestro plantel está con estudios universitarios. Y tenemos un 35% con estudios primarios. En el medio están los estudios secundarios. Entonces, pero es la realidad de la que se parte. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que lograr? Es lo que tenemos, digamos. Es lo que tenemos y de alguna manera no está mal como punto de partida. Entonces, uno lo que tiene que lograr es dos cosas en el corto plazo. Uno es reforzar algunos cuadros técnicos que sean imprescindibles para poder lograr la transformación dentro de SAMEP. Y ser en ese sentido muy sistémico en el camino a seguir para poder tener esos cuadros técnicos. Por el otro lado, lo que tiene que lograr es elegir algunas batallas para que además de esos cuadros técnicos, SAMEP se empiece a destacar por algo.
y la verdad que tiene que ser por la atención al cliente. En el fondo es cuadros técnicos muy fuertes y por el otro lado una atención al cliente destacada. ¿Por qué? Porque la empatía con el otro es independiente del grado universitario. Claro. La empatía por el otro tendría que ser algo que pues, se pudiese lograr en cualquier situación. Entonces, si logramos la empatía y al mismo tiempo tenemos los cuadros convenientes, la verdad que la posibilidad de alcanzar los objetivos es mucho mayor. Así que, digamos, es el gran desafío la parte humana, sí. Tenemos material para poder encarar ese desafío, sí. Por el otro lado, tenemos situaciones a resolver. Por ejemplo, una situación a resolver es el balance entre resistencia e interior. Claro. O sea, nosotros tenemos un plantel muy fuerte en resistencia y tenemos algunas situaciones de deficiencia en algunos lugares del interior. Bueno, lo que tenemos que ver es nuestro plan de crecimiento, por dónde va a ir nuestros próximos desafíos y tratar de brindarle oportunidades a gente que está en resistencia para poder hacer chaco. Cambiar debilidades por fortaleza, ¿no? Cambiar una debilidad por fortaleza, porque lo que hay que entender que la debilidad, diferente de las amenazas, la amenaza es algo que está afuera. Claro. Tengo un huracán, va a ocurrir un tsunami, bueno, es como que ocurre en la naturaleza, ocurre afuera. La debilidad es algo que está adentro. Claro. Entonces, en el fondo, digamos, si uno sabe que tiene una pierna derecha que no patea bien y la izquierda que patea bien, y bueno, practicar con la derecha. Claro, claro. O sea, y poder transformar esa debilidad, poder transformarlo en al menos una oportunidad o en la fortaleza. ¿Sí? Claro. El acueducto del Impenetrable, ¿cómo se pudo llevar a cabo? Y yo creo que no se conoce mucho. Salvo lo que diga Capitanich, lo que diga Coqui, después no se conoce. Es increíble porque es una gran obra desde el punto de vista hidráulico y desde el punto de vista técnico. Es como una joyita que en el lugar que mejor lo necesita, pero que alguien puede despreciar. O sea, visto desde el centralismo, visto desde la paz de ya tener todos los servicios. Pero la verdad, en un lugar muy postergado, una obra de primer nivel. Porque cuando uno ve las terminaciones... Ciudadanos de tercera incluso. Claro. Ni siquiera de segunda. Sí, ciudadanos que con mucha suerte va de tercera. Y es una obra... Y que son patriotas, porque claro, estar allá... Sí, y la verdad que son tan argentinos y tan chaqueños como todo el resto. Claro. Entonces, en el fondo, digamos, es una obra hecha no contando votos, sino una obra hecha de alguna manera haciendo una apuesta histórica. ¿De dónde viene el acueducto del Bermejo? Del Bermejo. El Bermejo. ¿Allá se llama Teuco o Bermejo? Es Bermejo, sí. Bermejo. Y la realidad es un río complicado. Porque alguna vez se va por un lado, claro, otra vez se va por otro. Claro. Un río traicionero, digamos. O sea, tenés que estar permanentemente mirando por dónde va el curso. Claro, porque también hay que resolver la toma, claro, teniendo en cuenta eso. O sea, la realidad es que nosotros fuimos aprendiendo. O sea, justamente por ese tipo de problemas. Tipo la pandemia. Sí, se aprendió, porque en el fondo, digamos, estaba la toma puesta en un lado y después hubo que resolverla de otra manera, porque claro, el Bermejo se le ocurrió ir por otro lado. Sí, claro, o sea, claro. Y después, lo otro del Bermejo, que es un río que en general arrastra mucho sedimento. Claro. Con lo cual, eso es bueno y malo, porque digo, es turbio, tremendamente turbio. Ahora es más fácil de clarificar por el tipo de turbidez que tiene. ¿Ah, sí? Claro. Entonces la realidad que utiliza menos productos químicos, hay una serie de elementos. O sea, menos costo, digamos. Menos costo desde el punto de vista si uno tiene la instalación conveniente. Claro. Y la verdad que uno va a la toma del pintado y dice, wow, esto parece Estados Unidos. Y es una obra que si uno lo pone en una red social y no pone dónde está, uno diría que está en los Grandes Lagos, allá cerca de Canadá, y está en el Impenetrable. Y después a ese pintado, que es una obra muy importante, porque es la primera que recibe el agua, la primera que clarifica, después tiene la potabilización en Huichí y en Nueva Pompeya, con capacidades de producción que están pensadas no solamente para este momento, sino para extensiones a otras localidades. De hecho, ya está previsto y ya está en ejecución
el acueducto entre Nueva Pompeya y Fuerte Esperanza, que se va a terminar en octubre del año que viene, y por el otro lado para las poblaciones futuras de los próximos 20 años. Esto es una apuesta realmente al futuro. Política de Estado, ¿no? Una política de Estado, algo que debería enorgullecernos a todos. Yo destaco en un pequeño detalle que diferente de otras situaciones, en el caso de cuando fue la inauguración del acueducto, estaba un senador radical también. Y para mí es lo más natural del mundo eso, porque esto debería ser, primero, debería ser... ¿Vos te referías a Zimmerman? Sí, sí. Y la verdad debería, todas las cosas, eso, el segundo acueducto, eso, el otro, es muy agotador. Ahí está el bloque Chaco, Claro. O sea, peronistas y radicales peleando para la provincia del Chaco. Lo que digo en eso hay que darle la derecha a Capitaní, porque fue muy inteligente en abroquelar a los dos partidos, decir, sí. Bueno muchachos, dejémonos embromar acá. Pero que debería ser lo natural, o sea, en el fondo, digamos, por eso no, digo, no es natural. No y es. yo digo, ¿cuál es el contraejemplo de lo que yo vi allá? Que vi al senador estando ahí, que el contraejemplo es discusiones estériles que hubo sobre el segundo acueducto. O sea, es tonto de que no nos sintamos orgullosos de algo que viene a traer beneficio para todos. Después cada uno le puede pintar un poquitito más, un poquitito menos, para sacar también, si quiere, para hacer su bandera. Pero no se puede ir contra el objetivo grande que tiene que ser el Chaco. No se puede ir contra natura, digamos. Claro. Porque... Entonces, en el fondo, digamos, bueno, ya te mencioné lo de la obra, realmente una obra, ya te mencioné el tema de la profundidad de lo que significa. Sí. Porque y eso se le ocurrió solamente a Capitaniche. Yo creo porque convengamos, del 83 hasta acá, ¿cuántos gobernadores hubieron? Sí. Y ni se le ocurrió nunca hacer un acueducto en el Impenetrable ni por las tapas. Claro. Yo creo que si uno quiere salir mal acá y me quieren escrachar, yo lo que te diría, solo a un loco se le puede ocurrir. Claro. Pero la verdad, correcto, que siendo de que Coqui es una persona súper sistémica, lo otro que yo veo ahí, la cantidad de puertas que debe haber tocado y la cantidad de gestiones que debe haber hecho, porque no te sale de una. Vos vas a pedir tanta plata. Pero ayer nomás todas las cosas y te piden desde el grupo sanguíneo, y después vos volvés con el grupo sanguíneo y te dicen, no, pero fíjate la glucemia, y después, ¿viste? O sea, y realmente tuvimos un gobernador, y tenemos un gobernador en este momento, que en el fondo, digamos, puede tener sus errores y todo, pero la verdad... Es un lujo para el Chaco. Es un lujo para el Chaco. Y trae recursos que otras provincias no tienen. No puede. Porque en el fondo uno puede decir, bueno, no, puede pedir más, y sí. Él es consciente porque el 12 de septiembre le pegaron una paliza y una trompada, y por eso se cargó la campaña al hombro. Claro. Y revirtió, porque no, es decir, en ningún otro lado del país se revirtió la situación como se revirtió acá. Sí, fue bastante importante. Y eso fue exclusivamente el triunfo de Coqui, no hubo otra. Sí. Y la alianza que hizo con Gustavo acá. Claro. Y por el otro lado, lo cierto es que hay muchas de las cosas, por ejemplo, esto del Impenetrable, que en el fondo, digamos, uno dice, se está soñando un Chaco. Como alguna vez, digamos, cuando la Ruta 16 la hizo Anselmo Duca. Don Anselmo Zoilo Duca. En el fondo, digamos, en ese momento no tenía todas las cartas. Mi abuelo, yo tenía 8 años y lo acompañaba a mi abuelo en el Kaiser Carabela Negro. Mira. Y iba don Anselmo y iba José Bandeo. Mira. Él era secretario privado, los dos. Qué interesante. En el gobierno de la UCRI. Claro, sí. Por eso digo que hay gobiernos que se destacan por soñar futuro, por hacer presente y soñar futuro. Este gobierno lo intentó hacer, porque en el fondo, digamos, cuando uno ve las obras, en caso concreto de agua, de cloacas, de pavimento, digo, bueno, se está soñando. ¿Pero los 150 kilómetros de ruta que va a ser en Impenetrable? Sí, no, te digo, es tremendo. Entonces, ese cosas... sí que a un loco nomás se le puede ocurrir eso. Ahora, imagínate que el Impenetrable es el segundo pulmón después del Amazonas. Claro. Ahora, claro, sí, en ese sentido es como que uno cuando lo ve de afuera le encuentra más lógica que cuando lo ve de muy cerca. Porque de afuera la realidad es que hay una disputa por el agua y una disputa por los pulmones verdes y todo, que es feroz.
y la realidad es que nosotros estamos dentro de ese... Yo de esa al agenda. único gobernador que lo escuché hablar del bono verde, del bono de carbono, es a Capitanich. Mirá que yo sigo el tema, sobre todo el Norte Grande, soy un enloquecido por el tema, y a los otros gobernadores vuelan bajito, cabotaje, digamos. Y después uno puede decir, puede decir, qué lindo el desafío del Bermejo, qué buena la obra, qué perspectiva de futuro. Pero donde terminan todas las palabras es cuando veo a una persona mayor recibiendo por primera vez agua. Claro. Ahí, la verdad, cuando vos lo sentís... tomaba agua con arsénico. Y vos cuando lo sentís, claro. No importa la hora, no importa la plata, no importa... Lo único que importa es que esa persona tiene agua. Claro. O sea, y que la puedo tomar tranquilo. Y que la puede tomar tranquilo. Y cuando ves después también chicos, que es el futuro, tomando agua, decís, bueno, este chico va a tener una chance de vivir más, este chico va a tener una chance de... cambia su calidad de vida. Claro, de vivir en un lugar que por ahí el progreso lo engloba mejor. Porque en el fondo, digamos, si uno saca la foto de hoy, la foto es dura en el impenetrable. Sí, pues. Ahora, si uno saca la foto en dinámico, ve de dónde venimos, a dónde vamos y las perspectivas que hay, uno dice, bueno, hay que ser esperanzado que podemos tener una chance de convertirnos en un lugar también de progreso. ¿Sabes las industrias que se pueden radicar con agua? Claro, sí, cambia totalmente el mapa. Sí. ¿Y si llega a gas allá? Claro, y con las rutas, y bueno, es como que es, viste, el combo que termina de generar, digamos, las oportunidades, sí. Pero el impenetrable un poco es eso, sí, es una obra de un loco, con mucha parte sistémica. Así como hoy se lo recuerda a Duca, que hizo la Ruta 16. Yo tengo anécdotas. Julio Acosta era el presidente del bloque, después fue Tisera. Ajá. Y Julio Acosta se va a Buenos Aires, habla con Frondizi, Frondizi le da la plata en un cheque para hacer la sede de la legislatura. Viene Julio Acosta y va a verlo a Duca y le dice, don Anselmo, mira acá, vamos a ver si podemos licitarla para construir la sede. A ver, muéstrame el cheque. Le da el cheque. Dice, muchas gracias por la Ruta 16. Pero eso está en los libros, Claro, es verídico. Tremendo, tremendo. O sea, así como la historia lo recuerda, don Anselmo, yo creo que dentro de 50 años la historia lo va a recordar a Capitanich como el gobernador, don Anselmo Zoilo Duca, gobernó con el camino y Capitanich gobernó con las obras. Sí, sí, y yo creo que en ese sentido el agua va a ser un capítulo importante, porque en fondo la cantidad de acueductos, porque, a ver, nosotros podemos venir de una raíz de abuelos inmigrantes o de abuelos nativos. En el fondo, digamos, el Chaco es una mezcla de las dos situaciones. Pero de lo único que los abuelos tenían un montón de desacuerdos, o sea, tampoco, o sea, ha sido el paraíso todo el pasado. Claro. No lo es. Pero en el fondo de algo que sí estaban de acuerdo, que el Chaco tenía un problema de agua. O sea, es como que, mirá, no me gusta esto. Teniendo los ríos que claro, que y la verdad que por el momento histórico, por la tecnología como fue avanzando y por la decisión política que tuvo Coqui, en el fondo esa oportunidad de los ríos se transformó en agua para el interior del Chaco y el año próximo va a ser la primera vez que nuestra capacidad de potabilización va a estar por encima de la demanda. O sea, la primera vez que de alguna manera el Chaco va a poder decir, el agua no es un gran problema. Hay oferta. Hay oferta. Después, por supuesto, que puede haber problemas de última milla. Que hoy por hoy... Que no son menores los problemas de última milla, pero terminan siendo problemas más pequeños. Bueno, no llegamos en la distribución, en el asentamiento. Vos podés no tener luz, pero no... Agua tenés que tener. Claro, tenés que tener. Y en el fondo, digamos, si aparecen, porque aparecen otro tipo de desafíos, no sé, un asentamiento. Por supuesto que el asentamiento en el momento cero no tiene. Entonces, pero bueno, ese es un problema a atacar y sobre todo gobiernos que tienen sensibilidad van a terminar resolviéndolo. Ahora, si no tenés potabilización, vos no podés distribuir lo que no tenés. Entonces, lo primero es tener la captación y tener la potabilización. Después viene el transporte y de último la distribución.
La verdad que va a ser la primera vez y vamos a tener potabilización por encima. ¿Sí? Es un momento histórico en ese sentido. Leonardo, gracias por venir. Gracias por esta charla, porque me parece muy importante, como vos bien decís, a esta altura del año, hacer un balance y conversar y de alguna manera divulgar algo que por ahí se cree que es técnico nomás, pero hay que estar en el tema. Así que gracias nuevamente por venir. Bueno, yo también agradezco lo siguiente, o sea, yo creo que el rol de la comunicación es muy importante porque puede llevar, o sea, en momentos que son complicados, que estamos transitando una pandemia que baja pero no termina de desaparecer, momentos que estamos transitando una recuperación económica que es dura, ¿no? En el fondo siempre existe la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío, y en el fondo solamente focalizarse en la mitad del vaso vacío nos quita mucha energía. Sí. Y la comunicación ahí es clave, o sea, es clave, digamos, de nuevo, no vender espejitos de colores, pero sí de alguna manera darle sentido. Hacer justicia. Hacer justicia y darle sentido a nuestras comunidades, pues ya bastante sufren en algunas cosas. Entonces, en el fondo, digamos, yo súper agradecido que me haya brindado este momento. Vamos a ser como la Cámara de Diputados, hacemos un cuarto intermedio. Eso. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El próximo encuentro. Eso vamos. Con ustedes nos encontramos la semana que viene. Chao.